Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica. Estás en sintonía de tu programa Sin Levadura en la Doctrina. Te habla Carlos Sarmiento. Estamos en la serie de las 40 parábolas de Jesucristo. Esta es la parábola número 24. Está ubicada en Lucas capítulo 12, Mateo 24 y en Marcos capítulo 13. Gloria a Dios, damos al Señor gracias por un nuevo día. Y respecto a esta parábola, pues el antesala de esta parábola es lo que quedaba de la interpretación de la parábola de ayer acerca de aquellas muy buenas recomendaciones, aquellas adornos que dije en la enseñanza de ayer acerca de la interpretación de la parábola del rico insensato. Esta parábola, recuerdo, son parábolas intermedias, aunque aquí sí hay una combinación del relato de tres evangelios: Lucas, Mateo y Marcos. Lucas, Mateo y Marcos, pero estamos pues parados en Lucas, perdón. Entonces le damos el complemento, lo que le digo que es el adorno que nos da entrada a esta parábola del día de hoy. Esta parábola se llama la parábola del mayordomo fiel y prudente. ¿Listo? Así se llama. Se le puede dar otros nombres, pero pues por ahí se va a hacer el énfasis. Recuerde que Jesús, respecto al rico insensato, concluyó, versículo 21, Lucas 12, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. No piensa sino en Él, nada para los demás y menos con Dios. ¿Listo? Entonces, versículo 22, aquí están las arandelas, el adorno, que había quedado de mandártelo ayer en texto adicional, pero no te lo mandé, entonces aquí te lo dejo en presentación. Repite las palabras que dio en Mateo capítulo 6, dice así: Dijo luego sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios las alimenta, o los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen. Ahí se refería a las amapolas, muy comunes allá en Israel. Cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, algo que era muy real en Israel, porque en ausencia de madera utilizaban la hierba seca para quemar en el horno y producir calor, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, ¿cuánto más os vestirá? No os dejará estar desnudos. Si Dios viste a las hierbas del campo, a la hierba del campo que hoy está y mañana se seca y se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros que sois su máxima creación? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Me gusta esa palabra. Ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. En Mateo 6:33 dice, los gentiles. Pero vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Complementémoslo con Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis
Si ve lo contrario al rico, acumular, no, aquí vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan. La bolsa era la billetera. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí ya comienza a darnos el preámbulo a la parábola del día de hoy. Versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá el Señor y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El Señor a los siervos que estuvieron pendientes de su regreso. ¿Cómo la ven? Y aunque venga a la segunda vigilia, es decir, de 9 a 12 de la noche, y aunque venga a la tercera vigilia, es decir, de 12 de la medianoche a las 3 de la mañana, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia, el siervo ahora le llaman padre de familia, a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, no dejaría entrar a nadie a su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá, el Señor. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, así se llama la parábola, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Listo, paremos allí un momentico y veamos los 4 elementos. ¿Quién es el mayordomo fiel? Un elemento. Y prudente, segundo elemento. Al cual su Señor pondrá sobre su casa, tercer elemento, para que a su tiempo les dé su ración. Listo, cuarto elemento. Aquí hay 4 elementos que son la fidelidad, la prudencia en el servicio, al cual su Señor pondrá sobre su casa autoridad, para que a su tiempo les dé su ración, obligación, responsabilidad. Seguimos, 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, cuidando esas 4 cosas: fidelidad, prudencia, autoridad y responsabilidad. ¿Listo? En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, los bienes del Señor. O sea, compartirá lo que es de Él para esa persona, lo que es de Dios para aquel siervo que le trabajó a Él. Dios lo pondrá sobre bienes propios ya. En otra parábola dice que eso ya no serán del Señor, sino que será lo de Él, lo propio. Y créame que lo que manejamos aquí en la tierra, en el fondo, no es ni de nosotros. ¿Cómo era que no nos los podemos llevar cuando morimos? Solo con eso. ¿Quién se puede llevar la mansión que tenía a la hora de morir? Nadie, ¿sí? Pero el Señor, en otra parábola, que en su momento ya estamos digamos así, en ese corte de parábolas respecto a la mayordomía, se va a dar cuenta que va a repartir aquello que nunca te podrán quitar y que ya es tuyo, y no te lo podrán quitar. ¿Listo? Ok, entonces, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, versículo 44, mas si aquel siervo, aquí está la otra, ese era el siervo fiel, prudente, que usó bien la autoridad y que fue responsable con la tarea que le dieron. Pero hay la otra, los siervos que no son fieles, que son imprudentes, que hacen mal uso de la autoridad, caen en autoritarismo y que al final no hicieron absolutamente nada de lo que les mandó a hacer el Señor. O sea, no fueron responsables con la tarea que se les asignó. Versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados, ¿sí ve? Autoritarismo. Y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, es decir, él tenía que alimentarlos a ellos. Y en vez de alimentarlos a ellos, se dio la gran vida. Vendrá el Señor de aquel, primero ya no fue fiel, ¿listo? Segundo, no era prudente en esperar al Señor. ¿Por qué? Porque ya él dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir, ahí ya perdió la fidelidad. Es decir, Cristo se está demorando, yo me puedo dar todavía un borondo por el mundo, así dicen los jóvenes, un borondo. Bueno, en mi tiempo, no sé cómo lo llevarán ahora. Puedo ir a tirarme una canita al aire, mi Señor tarda en venir, ahí ya perdió la fidelidad. ¿Listo?
y también al mismo tiempo no está siendo prudente, porque se va a exponer a un reino de las tinieblas que le va a cobrar con cheque en blanco esa infidelidad, y luego pues ya comenzar a golpear a los criados y a las criadas, esa es su autoridad, y a comer y a beber y a embriagarse. Ya ahí no está apacentando las ovejas, sino que se está apacentando a sí mismo, porque está hablando de pastores, ministros. Vendrá el Señor de aquel siervo, versículo 46, el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Mire que aquí ya no hay premio, aquí hay castigo, y al final un lugar de condenación. Le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. La responsabilidad, y al conocerla hay que prepararse para cumplirla. Mas el que sin conocerla, la voluntad de Dios para él, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hasta ahí dejémoslo. Tremendo, ¿no? Bueno, estos pasajes se complementan con Mateo y con Marcos. Vamos a complementarlo con Marcos. Marcos capítulo 13. Nos vamos a dar cuenta que añaden algunas cositas. De pronto Marcos es el más parco de los dos, pero Lucas se explaya, como lo vio, y Mateo más todavía se da cuenta. Entonces vamos a Lucas. Vea, Marcos capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Está hablando de a la hora que el Señor venga. ¿Listo? Porque el contexto aquí, y para que quede claro de una vez, es que estamos a la espera de un evento que no se sabrá cuándo es, y es la segunda venida del Señor. En ese caso, su venida como ladrón por su iglesia. ¿Listo? No es su segunda venida a tomar los reinos de este mundo. Para el que de pronto no conoce un poquito, aquí le hago un preámbulo. Ya Cristo vino por primera vez y vino como cordero. ¿Listo? Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Era necesario que él ofreciera el sacrificio, que es la base de la fe cristiana. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso él, antes de ir a la cruz, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por vosotros para perdón de pecados, para remisión de pecados. Los pecados pasaron de nosotros, de ser los culpables, dignos de muerte, a pesar sobre él, el Hijo del Hombre. Él cargó, el Padre, como dice en Isaías 53, Jehová cargó en él la culpa, el pecado de todos nosotros, para castigar el pecado en la carne. Y después de castigar el pecado en la carne, el Hijo de Dios le prepara este cuerpo. Entonces dice la Escritura que ahora podemos ser libres de condenación, porque alguien pagó la condena. ¿Listo? Entonces esa fue su venida como cordero. Pero él prometió que regresaría. Y les dijo a los discípulos que el día, o él no le dijo, los ángeles que estaban parados al lado, o viendo cómo los discípulos miraban que el Señor subía al cielo, ascendió a los cielos. La Escritura registra que Jesús ascendió a los cielos. La Escritura no registra que María ascendió a los cielos. Búscalo, verá en tu Biblia, ni en la católica vas a ver eso. Eso es un invento. Eso se lo inventaron después del siglo V en adelante, cuando ya quisieron introducir y poner a María al nivel de la deidad. Le llamaron la Teostocos, la Madre de Dios, y además de eso dijeron que ella ascendió a los cielos al igual que el Hijo, y eso no está en la Escritura. Ni la Escritura registra que ese término que te estoy diciendo en griego, Teostocos, que es Madre de Dios, no lo registra, y tampoco la Escritura registra que ella tuvo la asunción al cielo. A ella no le llaman la ascensión, sino la asunción. ¿Listo? Que incluso hay una ciudad en honor a ese acto que no existe en la Biblia. Pero bueno, esas mentiras van cayendo de a poco cada que la persona va conociendo la Biblia, y nunca se va a caer a nivel mundial, excepto cuando Cristo venga. Pero a nivel individual el Señor está abriendo los ojos poco a poco de todas esas personas a las cuales se les metió una sarta de mentiras y se les vivió engañados, entumecidos en una religión muerta que no salva, que no ofrece salvación verdadera, que es solamente un negocio, que no rescata del purgatorio a nadie y que no hay purgatorio, y que no hay una entrada al cielo. Ellos mismos dicen que ellos no pueden ofrecer salvación porque nadie puede hacer presunción, según ellos, el pecado de presunción de decir que es salvo después de la muerte, aun cuando le rueguen a la María que lo saque del purgatorio. Imagínense nomás.
O sea, eso es ni cumpliendo los 7 sacramentos, o sea que prácticamente ellos no te ofrecen un verdadero plan de salvación. El Evangelio sí promete que si tú crees en Jesús como Señor y lo confiesas si confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, Romanos 10:9, serás salvo. Y todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Recuerda el ladrón de la izquierda o de la derecha. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo? Acuérdate de mí. Eso es lo único que dijo el ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Eso se llama fe. Lo demás se llama la fe de Tomás. Tengo que ver para creer, y por eso las imágenes, y por eso toda esa indumentaria, y por eso toda la parafernalia, y por eso hay toda esa infraestructura. Eso es todo. En cambio, el Evangelio, ¿quieres creer o quieres ver? Tienes que creer primero y luego verás. Entonces aquí está la advertencia de la segunda venida. En esa segunda venida se acercan los ángeles y dice: así como se fue este Señor, así mismo vendrá. Ellos se referían a la segunda venida, que es visible para todo mundo. Todo ojo le verá. Esa es la segunda venida de Cristo. Pero ya no vendrá como cordero, sino como león, a tomar los reinos de este mundo. No a compartirles el mensaje, ay, venga, crean en mí. No, a tomar los reinos de este mundo. Y la batalla de Armagedón, la que la gente piensa que es la tercera guerra mundial, que va a ser entre Estados Unidos o Rusia, o la China, o yo no sé quién. No va a haber tercera guerra mundial entre potencias. Es la batalla de Armagedón, es la batalla del anticristo, que va a establecer el nuevo orden mundial, muy pronto dado a conocer, ya planteado por Emmanuel Macron, planteado de que ya es necesario que le quitemos a Estados Unidos y a China ese contrapunteo que ha establecido y que ha dado el derrotero del orden de este mundo, y establezcamos un nuevo orden mundial en cabeza de la Comunidad Económica Europea, y lo implementemos con el lema de paz y seguridad para todo el mundo, una plataforma tecnológica en donde todo el mundo entre en un plano de prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aparezcan las nubes, esta persona, el anticristo, que no es Emmanuel Macron, no ha dado la cara, él está tras bambalinas, toda esa gente trabaja para él, ya está vivo. Cuando aparezcan las nubes el Señor Jesús en su segunda venida, el anticristo organizará un ejército de 200 millones de personas, en San Apocalipsis, para pelear contra aquel que viene a tomar los reinos de este mundo. Se llama la batalla de Armagedón. Esa es la segunda venida de Jesús como león de la tribu de Judá a tomar los reinos de este mundo. ¿Y quién vencerá? En esta esquina, el anticristo y sus 200 millones de soldados de un ejército a nivel mundial, en contra del que viene en las nubes sentado, el Verbo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que no viene con poquitos, sino que también viene con un ejército numeroso, y este ejército es celestial. Y un solo ángel en el Antiguo Testamento mató 185,000 soldados del ejército asirio. Así que, claro está, el anticristo pierde. Y los que se dejen marcar en ese tiempo, la última semana, los 7 años de paz entre Israel y los musulmanes, que ese es su gran logro del anticristo, la paz mundial, los que se dejen marcar en ese tiempo, porque es tecnología, en la mano derecha o en la frente, pues cuando venga Jesús, esos son los primeros que comienzan a derretirse en sus propios cuerpos. Se les derrite los ojos, las cuencas de los ojos en las mismas cuencas se le derriten. ¿Se acuerda de la película Cazadores del Arca Perdida? Cuando Indiana Jones dijo, no abra los ojos, cuando destaparon el Arca del Pacto del Antiguo Testamento, esa gente que pudo ver eso se derritió en vivo se derritieron. Y así mismo dice la Escritura que se derritirán, porque en ese tiempo es como fuego, la gente se encenderá como llamas, como antorchas. Eso tiene una explicación científica que no voy a dar al caso hoy. Pero entre esas dos venidas viene una segunda venida intermedia, y es antes de que comience esa semana 70, esos 7 años, la semana 70 del profeta Daniel. Antes de que comience esa semana 70, Jesús aparece en las nubes, no toca la tierra, y se lleva a su gente. Eso se llama el arrebatamiento, el arpazo, como dicen en griego. En un arpazo se lleva a su gente, los suyos que están esperándolo. Y de esto es que está hablando aquí. El siervo que no sabe a qué hora viene su Señor, de ese día y la hora nadie sabe. Pero entonces aquí está esta parábola. ¿Listo? Seguimos. Mirad, velad y orad. Marcos 13:33. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué recomienda? Velad y orad, y estad atentos. ¿Listo? Lo mismo que ser fiel y prudente, no baja la guardia. Es como el hombre que yéndose lejos, oiga, habla Jesús,
el planteamiento de esta misma parábola, pero en vista de Marcos, que era la narración del apóstol Pedro, porque Juan Marcos era sobrino de Bernabé, y él escribió esto de acuerdo al relato que Pedro le dio de lo que recordó de su tiempo, de los 3 años y medio de preparación con Jesús. Dice así: es como el hombre que yéndose lejos, habla del Señor, él ya se fue a sentarse a la diestra de Dios Padre hasta que ponga a tus enemigos, todos tus enemigos por estrado de tus pies, Salmo 110, dejó su casa, ¿listo? En este caso es su iglesia, su obra, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y ahí ya citó las 4 vigilias, ¿listo? Para que cuando venga de repente no os halle, ¿qué? Durmiendo. Listo, gloria a Dios. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Bueno, esta es muy escueta, pocas palabras, pero muy concisa. Incluso esta deja en claro que aquí estamos hablando de cuidar tu vida espiritual. Ahí está hablando. Y segundo, de hacer la obra del Señor. ¿Listo? Ok, ahora vamos a Marcos, a Mateo, que Mateo sí se explaya, ¿oyó? Es más, Mateo tiene 3 parábolas para interpretar esto, para complementar esta parábola. Tiene 3 parábolas más. ¿Listo? La parábola de los talentos, la parábola del mayordomo infiel, que es la que haremos a continuación. Después, si Dios nos da la vida y nos la presta para mañana martes, y la parábola del juicio de las naciones, ese que se llama la parábola de las ovejitas a la derecha y los corderos y los cabritos, los chivos a la izquierda. ¿La has escuchado, no? ¿Listo? Entonces seguimos. Dice aquí en Mateo, capítulo 24, versículo 36 en adelante. Dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ¿sí ve? Ya lo contextualicé. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Hacemos una aclaración. Jesús en su humanidad no conocía el día que regresaba. Pero estando ya, como dice en San Juan 17:5, cuando le ruega al Padre, en su última oración aquí en la tierra, Jesús dice: Padre, bueno, no fue su última oración porque también en la cruz él oró, citó escritura, pero esa fue la última oración que hizo junto con sus discípulos, estando en el huerto de Getsemaní antes de ser apresado. Dice así: ahora pues, Padre, Juan 17:5, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, ya dejo esta naturaleza humana arruinada, caída, pero que el enemigo no pudo hacer caer en pecado, es decir, santa, sin mancha, porque él murió sin pecado. Que se convirtió en pecado es otra cosa. Dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado el Padre. Es decir, él depositó el pecado sobre el cuerpo de Jesús. Pero Jesús, en su conciencia y su voluntad, no cayó ante las tentaciones del pecado. Por eso fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Listo? Entonces, ahora que dejo esta naturaleza caída, Padre Celestial, vuélveme otra vez al lado tuyo, a la diestra de Dios Padre, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Es decir, esa misma naturaleza que tenía antes que el mundo fuese. La ventaja es que siguió compartiendo, de alguna forma, una naturaleza humana, pero ya renacida, como la que tuvo Adán. Adán no moría. Si Adán no hubiera pecado, todavía estuviéramos viendo a Adán por ahí. Adán, y no envejecido. Adán no moría, es decir, un cuerpo glorioso. Y ese es el que Jesús dice que quiere compartir con nosotros de nuevo. Porque en San Juan, 1 Juan capítulo 3, 1 y 2, dice que nosotros vamos a ser semejantes a Él si perseveramos en este camino. El apóstol Pedro dijo que vamos a compartir la naturaleza humana, participantes de la naturaleza divina. Pero no es la del Padre, sino la del Hijo cuando compartió aquí la tierra, pero como naturaleza resucitada, regenerada, es decir, un cuerpo glorioso, vuelvo y lo digo. Y el apóstol Pablo así lo dijo en 1 Corintios capítulo 15. Aquí os digo misterio, no todos moriremos, sino que algunos seremos transformados a la imagen del Hijo de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Eso pasará a los que estén en el día del rapto vivos, el día del arrebatamiento, esa venida como ladrón. En un abrir y cerrar de ojos, ¡pluf!, este cuerpo enfermo se transforma en un cuerpo glorioso, que no se enferma. ¿Listo?
se transforma en un cuerpo perfecto, este cuerpo imperfecto, a pesar de que con imperfecciones y todo, eso es una máquina que los mismos médicos dicen, eso es fenomenal. Pero es que aquí estamos hablando de una perfección divina, cuerpo glorioso, ¿listo? Y también le pasará a aquellos que ya murieron en Cristo, es decir, ellos son los que se levantan primero, tienen derecho propio, porque perseveraron hasta la muerte y fueron fieles a su Señor, y aún hasta la muerte, ellos ahí esperando, ya están allá en alma y espíritu, pero están esperando a levantar sus cuerpos de aquí, del polvo de la tierra, para unirse de nuevo. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, por ahí creo que en el versículo 10, donde habla de que vendrá, así como hemos creído que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios el Padre con el Hijo a los que murieron, a los que durmieron en Él, para recoger el cuerpo del polvo, unirse al espíritu y al alma, porque todo ser humano es espíritu, alma y cuerpo, fusionarse, convertirse en un cuerpo glorioso y poder entrar a las bodas del Cordero y estar para siempre en eso y recibir los premios de parte del Señor. Lo que le digo yo, le entregará sus bienes. ¿Sí ve que esto es algo solo que hay que saber ir pegando cosas y creyéndolas? Si usted no la cree, ya ahí sí pierde, porque lo principal de este elemento es la fe. Y creemos, yo creo que un día el Señor aparecerá. Además, yo me quiero ir en el rapto. Ese día lo quiero vivir y creo que está muy cerca. Puede que me equivoque, pero creo que más de 20 años no me equivoco. Listo, entonces sigamos. Dice así: mas como en los días de Noé, vuelvo y digo, el Señor sí conocía en su naturaleza su deidad divina, su naturaleza, su divinidad, sí el día y la hora, pero aquí compartiendo la naturaleza humana, que en ese momento caía sin glorificarse, todavía no había sido glorificado, él no había ido a la cruz. La muerte, el sufrir la muerte y la resurrección glorificaron al Hijo de Dios, ¿listo? Ese ya fue su momento de exaltación. Primero fue su humillación y luego vino su exaltación. Entonces, en sus días de carne, como dicen Hebreos, no conocía la fecha, pero ya él la conoce, obvio. Dice así versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Listo? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Aquí es similar, la gente está haciendo caso omiso a las advertencias. En ese tiempo era un diluvio, ahora ya no viene un diluvio, ya viene un juicio a nivel mundial que llama la Semana 70, la aparición del anticristo, el pastor insensato de Zacarías 8, donde habrá una mortandad a nivel mundial, una carnicería a nivel mundial de la cual nadie se va a salvar. Y que si esos 7 años, Dios no acorta esos 7 años, nadie se salva, a todos los atrapan. Y si lo atrapan y no se dejan marcar en la mano hecha en la frente, pues deben morir por Cristo, porque Él va a decir solamente niega al que vino hace 2000 años. Y no, yo no lo quiero negar, entonces te mueres. Y no piense que solo le corta la cabeza. En Apocalipsis 7 aparecen como la cabeza cortada, los decapitados, que salieron de la gran tribulación. Pero primero lo torturan. A ver si usted, ya sufriendo rigores en el cuerpo, es capaz de seguir sosteniéndose firme en la fe en Cristo. Y eso es lo que se le dice a los tibios de hoy. Hombre, si usted hoy es tibio, sabiendo que tiene las promesas de entrar solo por la fe, que sufre algunas cositas, que los familiares le hacen el bullying, que la familia le hace el feo porque ahora es cristiano, ya no anda con ellos en parranda, en rumba, ni nada de eso, y ya que hasta ahora, mira, es que el mono es que hasta ahora, es que ahora ahorita, o que por ejemplo conmigo, es que mira, una esposa, cuando antes le conocimos viejas a la lata, sí, entonces ellos ya se extrañan, y no importa que se extrañen, no importa que digan lo que digan, esas son las persecuciones de hoy, y en esas usted claudica, naufraga, le da vergüenza, se avergüenza del evangelio. Imaginen entonces en este tiempo que ya no es una burla por ser cristiano y no una sentencia de muerte por ser cristiano, imagínense. Pero dice la palabra que muchos serán salvos en ese tiempo. Yo imagino que esos tibios en ese tiempo reaccionan. Vamos a ver, eso es una cosa que hay que ver, ¿listo? Pero lo único que digo es que si usted puede ganar el año sin habilitar, gánelo. La habilitación es trinca, bien difícil. Se va a poner a ganar en un examen todo el año. ¿Listo? No, la idea es que la pase ahorita. Esa es la invitación que se le hace, conságrese. Dice así: como en los días de Noé será la segunda venida del Hijo del Hombre. En ese tiempo pues la gente estaba haciendo caso omiso a las advertencias, hoy en día mucho más, ¿no? ¿Listo? Y no entendieron, versículo 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Es decir, usted no piense que esto va a cambiar y que el Señor va a venir y va a jalar del pelo a la gente. Venga, mira, yo soy real, entra. No, nada. Sigue enviando su gente. Sigue sus noes predicando. Ven, es un peligro a nivel mundial. Estos fanáticos, sí. Lo mismo que hacían con Noé, se burlaban, loco, viejo loco, ese hombre está loco, mira esta gente, etcétera, etcétera. Cuando comenzó a chispear y cuando comenzaron a caer esos goterones, ahí sí corrieron al arca. Y se colgaron del arca y trataron de abrir esa puerta, pues sorpresa, Dios cerró esa puerta y después de que Dios cierre la puerta nadie la puede abrir. Y, pero se subieron al arca, el aguacero fue tan tremendo que se arrojó en ese tiempo que nadie se pudo contener. No, pues entonces hay gente que sabe nadar y a los lugares más altos, hasta el pico más alto lo cubrió 15 metros por encima. 15 codos, que vendría siendo más bien 30 metros, creo, sí, si no me escapa. Entonces nadie, y además de eso estamos hablando de 150 días el cubierto por agua, toda la tierra, 150 días. No fueron 40 días que llovió torrencialmente, pero eso duró 150 días, 5 meses. Entonces nadie se salvó, nadie, todos se ahogaron, exceptuando los peces de la tierra. Ni las aves, porque las aves tienen que descansar, y no hay manera de descansar en ninguna parte. Entonces, seguimos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, en la referencia al rapto, ¿listo? Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir en nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Aquí el ladrón, Jesús utiliza la figura del ladrón, pero realmente en ese caso es su venida. Como ladrón, ¿en qué sentido? ¡Qué sorpresa! Ese es lo único. No es que Jesús sea un ladrón, ni que va a entrar a robarse lo que hay en la casa, sino que sencillamente está hablando de tener cuidado de que en algún momento aparece el Señor, el dueño de la casa, a ajustar cuentas con su siervo. Entonces esté preparado y que tenga todas las cuentas en orden y listos. ¿Ok? Versículo 44. Por tanto vosotros estad preparados. Mira, ahí está dando la interpretación. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Vuelve a aparecer los 4 elementos. El siervo fiel y prudente, al cual su Señor, en este caso se refiere a Jesús, puso sobre su casa, está hablando de la iglesia cristiana, y de su testimonio, usted como templo del Espíritu Santo, su cuerpo, para que le dé el alimento a su tiempo, ¿sí ve? Fidelidad, prudencia, autoridad, puso sobre su casa, para que les dé alimento a su tiempo, responsabilidad, en este caso pastoreo de otras personas, ovejas, ¿listo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así, es decir, diligente, si fiel, prudente, un buen uso de la autoridad delegada, que no es que usted sea la autoridad, es que es una autoridad que Dios le delegó, ¿listo? Y cumpliendo sus oficios, que es alimentar a la grey, ¿listo? Es decir, pastorear a las personas. Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquí no dice parte de sus bienes como el otro, y no, sobre todos sus bienes le pondrá. Tremendo, ¿no? Versículo que sigue, 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, lo mismo de Lucas, y comenzare a golpear a sus consiervos, exceso de autoridad, y aún a comer y a beber con los borrachos, mal testimonio, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y aquí está lo diferente de Lucas, y allí será el lloro y el crujir de dientes, es decir, la misma expresión que habla acerca del infierno, la gente que queda a la ajena, que es una representación del infierno, un basurero que queda y que quedaba en ese tiempo afuera de Jerusalén, donde se quemaba y nunca se apagaba la llama porque le echaban azufre para que siempre ardiera. Así mismo dice la escritura que cada que alguien era echado allá, o alguna cosa era echado allá, era la representación de condenación final. Y dice, siempre Jesús hablaba de la ajena, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí añadió eso. Cuando este hipócrita, ¿por qué? ¿Por qué le llama hipócrita? ¿Usted sabe qué significa la palabra hipócrita? O sea, alguien dice, no, pues una persona falsa. Bueno, inicialmente el término hipócrita hablaba de alguien que tenía una conversación con otro, y comenzaban a hablar, y se volvía una obra teatral. Pero en ese proceso la palabra hipócrita fue tomando su carácter
de falsedad, es decir, la gente ya comenzó a actuar y a sobreactuar, y ya comenzó a no ser ella misma, sino a colocar máscaras y presentarse como otros. Eso es lo que es un concepto hipócrita, y eso es lo que realmente en el fondo ya tenemos como un hipócrita, una persona que nos aparenta que es algo y que no es eso, es otra persona, es decir, ya es un actor. Ya no es una persona en la cual estoy teniendo una conversación, como el término original lo dice en griego, sino que llegó un momento donde ya perdió los papeles y ahorita comenzó a querer engañarme y a enredarme y a colocarme una máscara que no es él. ¿Listo? Entonces hay gente que se presenta, mujeres que dicen que aman a sus maridos o que aman a tal persona y realmente están por él, por el dinero o por una posición. Igual personas que dicen que están contigo porque supuestamente te consideran su amigo y quién sabe qué tienen detrás. Son unos hipócritas, son unas personas que están allí con otros intereses, pero te hacen creer que son sinceros contigo y llega el día donde se desenmascara la verdad, las situaciones de la vida sacan a la luz lo que está oculto en esa persona y usted dice que esa persona era una hipócrita porque realmente no era ni amigo, ni era, una persona que sentimentalmente cercana, estaba allí por conveniencia. ¿Ok? Y el Señor habla de que estas personas que no se conservaron fieles, pues al final, su parte con los infieles, lo castigará duramente. Aquí se expondrá su parte con los hipócritas. En Lucas dice con los infieles, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro de ¿quién? No del Señor, de esa persona diciendo, Señor, perdóname, ahora sí estoy listo. Y en ese orden de ideas es que hay muchas cosas que han pasado, y eso hay bastante literatura que la gente pone entre comillas, hasta cristianos, de personas que han visto el infierno, que han visto lugares de condenación, que han visto a Sutano, Perencejo, pedir misericordia a la luz de un pasaje que está en Lucas, creo que en el 19, donde Jesús no es una parábola, es una historia real. De Jesús cuenta la historia de un rico que cayó al infierno, al Hades, el lugar de tormento de los griegos, y pedía ya misericordia. Pues hay mucha gente y hay libros sobre eso, se llama el fenómeno Lázaro, si quieres lo busca, también hay un video sobre eso, se llama el fenómeno Lázaro, donde personas volvieron de la muerte y pudieron contar lo que se veía allá arriba, o más bien allá abajo, pero hay unos que pudieron contar lo que les permitieron ver allá arriba, o al menos lo que iban a entrar a disfrutar allá arriba, y dijeron, uy, Dios mío, esto es hermoso, cuando un momento le dijeron, no, vuelve. ¿Y por qué, Señor? Vuelve. Testifica lo que viste, tran. Imagínense hasta dónde ha llegado el Señor. Y lo dice la Escritura por allá en Hechos capítulo 2, donde tendrán sueños, verán visiones. En este caso, experiencias después de la muerte. Y aún así hay gente que no se arrepiente. Conozco un ministro aquí, dejó de ser ministro de la Asociación de Cristianos, de Ministros Cristianos de aquí, de mi ciudad. Y estuvo clínicamente muerto. Ministro de Alabanza. Lo conozco en persona. Puedo dar fe que ese señor es un excelente cristiano. Y él contó el testimonio de que cuando murió clínicamente se vio en un lugar de tormentos. Y le dijo, pero Señor, ¿por qué? Y bueno, el Señor le sacó unas cuantas deudas pendientes, pero se le permitió volver. Ese hombre vino y lo primero que hizo fue testificar de lo que le hablaron, ya con la seriedad del caso. Las personas allegadas a él se dieron cuenta de que él lo dieron por muerto. Creo que estuvo 3 horas muerto, si no me equivoco. Pero su testimonio no lo recibieron. Y créeme que ese testimonio o ese ajuste de cuentas va por este lado de lo que aquí dice, en específicamente, ya le digo, el versículo 45 de Mateo 24, porque ya entramos en la recta final. En el versículo 42 y 43 de Lucas 12, que son lo que nos compete al hacer lo correcto. Y en el versículo en todo el pasaje de Lucas, de Marcos 13, de 32 al 37. Y voy a leerlo de nuevo, para recordarnos que esta es la esencia de lo que estamos hablando. No nos interesa, hablo de mi persona, y yo sé de mucha gente que me está escuchando, ser infiel al Señor. No nos interesa.
No nos interesa ser imprudentes y exponernos a que el reino de las tinieblas nos vuelva a coronar, porque esto es una guerra contra el reino de las tinieblas, una guerra sin cuartel, una guerra 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, donde el enemigo está esperando otra vez que nosotros volvamos atrás y neguemos a nuestro Señor. Y eso es una imprudencia y eso no lo vamos a hacer, ¿listo? Y no nos interesa excedernos en la autoridad que nos entregó el Señor, ¿listo? Y azotar y golpear y pasar por encima de la gente, tampoco nos interesa. Y mucho menos nos interesa dejar de hacer lo que nos demandó el Señor hacer. En ese caso, exponer la palabra, hablo de mi caso, enseñar lo que se me ha enseñado, lo que Dios me ha regalado, darlo a los demás. No cobro por esto, hay gente que lo sabe, no cobro por eso. Vendí un libro en una ocasión, pero el Señor sabe que Él me permitió vender ese libro porque salía de una quiebra económica y Dios me dio esposa y le dije, Señor, no tengo un peso partido por la mitad, tú lo sabes. Llevaba 5 años de una quiebra económica donde no había podido levantar cabeza, ya había podido saldar unas deudas. Dios me envió a mi papá, en ese tiempo mi papá fue muy vital para eso, y pudimos poner al día una demanda de alimentos que por una persona que había con la que había tenido una niña. Y pues gracias a Dios me permitió estar al día, pero nada, plata de sobra no había. Y sale la opción de matrimonio y sabe que para casarse se necesita algo de dinero. Y pues yo había trabajado en un libro 2 años y cuando llegó la opción del matrimonio, el Señor me dijo, o yo le dije al Señor, ¿y en dónde está la provisión? Me dijo, pues produce ese libro. Y yo, Dios mío, ¿y a quién? Cuando se me ofrecieron unas personas de Pereira, un varón de gran bendición, Jefferson Godoy, y 2 personas más acá en Cali, organizaron todo, hicimos una preventa y con eso logré acopiar lo que se necesitaba para casarme. Pero el resto no se vende la palabra. Esto se recibió gratis, gratis se da. ¿Listo? Entonces, no nos interesa fallarle al Señor, no nos interesa ser infieles, ser imprudentes, y no nos interesa excedernos en la autoridad y dejar de hacer lo que nos mandó a hacer. Eso no nos interesa. Por lo tanto, esto es lo que nos queda a nosotros. Lo otro nos queda como una advertencia donde ahí esas 4 cosas las descuidemos. Entonces vuelvo y la leo. ¿Listo? Y con esto cerramos, que es la interpretación de la parábola. Dice así, versículo 45 de Mateo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. ¿Qué halle? Lo halle fiel al Señor. Es posible que alguien esté sirviendo a Cristo o en los caminos de Cristo y ya en su corazón no le tenga fidelidad a Cristo sino al dinero o al reino de las tinieblas. Eso es imposible, no puede ser un vendido. Tiene que ser fiel. Arrancamos por ahí. Ama a su Señor. Está ahí porque ama a su Señor. Y si ama a su Señor es porque está agradecido con la salvación que el Señor le ha entregado. Ahora lo puso en autoridad. Mejor todavía. Gracias, Señor. No solamente me salvaste, sino que ahora me da la posibilidad de cuidar a otras personas para que también entren al reino de los cielos. Y lo cumple al pelo. Pero además de eso me dice, ¿qué otra cosa? Dice, al cual, ¿qué dice? Al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé alimento al tiempo, alimento a su tiempo, a los de la casa, para que esas personas estén nutridas, no desnutridas, sino bien nutridas y crezcan espiritualmente. O sea que estamos bien. Pero también la otra es que ese siervo no es imprudente, es decir, el siervo está cuidando y velando, analizando bien las cosas para no cometer errores, no ser engañado por el enemigo en un acto de imprudencia, como el Señor de otro pasaje donde decía que seamos prudentes como serpientes. Y así es la serpiente, sigilosa, quietica, y no la ve usted de una atacando, no la ve. Ella es más bien así, sigilosa. Así mismo, nosotros también, de alguna forma, sencillos como palomas, prudentes como serpientes, para no ser engañados por el reino de las tinieblas que no solamente planea hacernos caer con lo del pasado de nosotros, sino también planea cosas que ni siquiera nosotros tenemos en cuenta. Por ejemplo, la cuestión de tener, que ahí es donde viene la otra parábola, la del día de mañana, donde muchos siervos de hoy han sido sacados de esa fidelidad con Cristo por enredarse con el manejo de los recursos. Lo que torció a Judas realmente se torció porque entraba plata al ministerio de Jesús y el hombre comenzó a ver esa plata y la plata comenzó a brillar y comenzó a sacar de allí, y Jesús sabía que él robaba de las ofrendas.
Nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió de algo que usted sabe que tenía una buena consagración, estaba bien destinado y que él comenzó a sacar su porción, su pedazo. La parábola que sigue viene por ese lado, porque esa es la que ha torcido. Entonces no ignoramos que el enemigo quiere enredarnos el caminar. Eso no lo ignoramos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de fidelidad a Cristo, testimonio de cristiano, que eso no lo podemos descuidar, servicio al Señor, un servicio sin lucro, llamémoslo así, un servicio desinteresado, y por lo otro, una efectividad y cumplimiento del llamado. Ahí están los 4 ítems. ¿Listo? El otro, Lucas, versículo 42 y 43. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Si es una pregunta, yo creo que muchos de los que entendemos que esto es una gran bendición diríamos: yo, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué hay para hacer? Y ayúdame a ser fiel en aquello que me asignaste. Es decir, tú me das una tarea, no quieres cederme en esa tarea. Como dice Scofield en un pasaje por allá en Génesis 26, donde el siervo modelo va a donde su Señor lo manda, no va a otro lugar, sino a donde su Señor lo mandó. ¿Listo? Va, dice lo que su Señor le mandó a decir, no dice nada más, y habla en nombre de su Señor, no se presenta a sí mismo, porque Él está representando a otro. Lo mismo nosotros, a donde el Señor diga que vayamos tenemos que ir, lo que el Señor nos diga que digamos tenemos que decir, no es cedernos en hablar de más. Y segundo, no nos presentamos a nosotros mismos ni nos estamos haciendo un gran nombre. Lo presentamos a Él, que Él es el que salva. ¿Nosotros qué somos? ¿Listo? Para que no pensemos que el gran siervo de Dios, hombre de Dios, como dicen por ahí una frase, si está en la voluntad del Señor, gracias. Pero si no, bajemos y hagamos lo de Juan. Es necesario que nosotros menguemos, que más bien desaparezcamos del mapa para que Él sea el que se lleve la gloria. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y finalizo con Marcos. El de Marcos es muy hermoso, lindo. Ve que Mateo y Lucas están muy parecidos. Y en Marcos está más lindo. Aquí miramos la cara bonita de todo esto, porque esta parábola es hermosa cuando encuentra a alguien así, fiel, prudente, buen uso de la autoridad y cumpliendo sus tareas. ¿Listo? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Por eso se puede echar fuera espíritus inmundos en el nombre de Jesús, porque Jesús nos delegó esa autoridad. ¿Listo? Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, las 3 vigilias, que en cualquier momento puede aparecer, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. ¿Y por qué se vela? Porque está la otra cara de la moneda, la de ay del Señor llegue. Y como dice Oscar Medina, quiero que busques esa canción: si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si te encontrara en el lugar equivocado. Se supone que sos cristiano, no puedes estar en un mal testimonio. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Y aquí está la advertencia de la otra cara de la moneda. ¿Listo? La más grave y la más peligrosa. Estas palabras de verdad son duras. De Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Son duras, porque a los dos los azotan. Y hay gente que dirá, ¿y azotes? ¿Y esto qué es? Pues créeme, mira, recuerda que esto no es lo mismo a lo que se compara con una monarquía humana, un reinado humano. Los reyes se enseñorean. Es más, los reyes antes podían mandar a matar al que quiera y nadie podía oponerse. Aquí estamos hablando de un rey que es el dueño de la vida, el que antes el que te dio la vida. Y que pues obvio, al darte la vida pues también puede quitártela. Claro, si te la dio y la vida es un préstamo, Él también te la puede quitar. O sea que de alguna forma Él tiene manera de poder hablarnos de esta manera. Y también de poder advertirnos de esta forma. ¿Listo? Y estamos hablando de, cuando habla de azote, está refiriendo ya a los premios al otro lado. Es decir, después de la muerte. Dice así, versículo 47. Quiero dejarte con eso en la retina, a ver si de pronto hay algo de temor de Dios en ti.
al menos un temor que sí guiado por el miedo. Uy, Dios mío, esta cosa es seria. Amén, esa es la idea. Porque hay gente que no tiene ningún respeto por la escritura. Nada, ningún respeto por la escritura. Sería bueno recordarles la advertencia de Apocalipsis, donde la cité con un lujo de detalles respecto al Antiguo Testamento, donde vimos varios casos de gente que por irrespeto a esto les fue re mal, tuvieron una muerte horrible, por burlarse de la palabra de Dios, por tenerla en descrédito, por no respetarla. Es mejor hacer lo que dice, como hay gente que dice, no, yo con eso no me meto, la verdad a mí me parece eso sagrado, respetuoso, ahí lo dejo quieto. Es distinto, es una actitud más sana hasta el momento que Dios abra tu entendimiento. Pero no abrir la boca y decir sin saber, que toda palabra ociosa darás cuenta. Es sobre eso. Entonces aquí te regalo estos 2 versículos para que eso comience a despertarte de que esto es serio y que están anotando todo lo que tú digas y pienses, porque no es solo lo que digas y pienses, sino tal vez bien lo que pienses respecto a escuchar estos pasajes. Dice así Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, es decir, sabía las tareas que le entregaron, las que le asignaron, el llamado que Dios tenía sobre él, y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es decir, fue un siervo negligente, no hizo lo que le mandé a hacer. Pero dice la otra cara de la moneda, más el que sin conocerla, la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si usted tiene de parte ya de Dios hoy, a los cristianos, algo de parte del Señor, créeme que eso te va a demandar el Señor, el uso de esos dones que Él te entregó, porque eres privilegiado de poder participar de los dones del poder, de los poderes del bien, del mundo venidero, ya aquí en la tierra. Ay de ti si uses eso de forma incorrecta. Ay de mí si uso esto de forma incorrecta. Por eso la idea es hacerlo de la forma que agrade al Señor. Eso es todo, hacer su voluntad y agradarlo en todo. Dar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, como dice Colosenses 1:10. Resume todas estas 4 cosas. 4 cosas. Fidelidad al Señor. Prudencia porque estamos enfrentando un reino de tinieblas. Es decir, sabes a quién le sirves, lo conoces y en qué crees. Pero también sabes con quién te está enfrentando. Y segundo, ahí no para todo. Se te dio una autoridad, úsala legítimamente, sea la que sea. Y tercero, cuarto, cumple las tareas que se te asignaron. Cumple tu llamado. Mira que te mando que cumplas el ministerio que recibiste de parte del Señor. Como le dijeron a un señor Arquipo. No dejes de cumplir aquello para lo cual el Señor te llamó. Porque si no, el día que rindas cuentas, pues vas en reversa. Vas en pérdida. Ora conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento la vida no solo de los cristianos que están presentes, Señor, sino también aquellos que no son creyentes y que me escuchan, simpatizan con el Evangelio. Yo estoy seguro que a todos les tienes dones para entregar. Los puedes adornar con poderes del siglo venidero, aquí en la tierra. Respaldarles con alguna cualidad del cielo en particular, porque a cada uno y a todo mundo se le dio cuando llega a los caminos del Señor. De pronto el que no se ha comprometido, el que no ha entregado su vida al Señor, no se le ha dado nada todavía porque él no se ha rendido y por lo tanto no se le participa, no se ha entregado, no ha hecho lo mismo que Jesús hizo por él. Jesús se entregó por él, él no se ha entregado, él está ahí haciendo sus reservas, todavía está analizándolo, todavía está cuestionando, todavía está en duda. Pero hablo de los que ya recibieron de parte tuya, Señor. Ayúdales a cumplir tu voluntad aquí en la tierra, y ayúdanos a cumplir tu voluntad aquí en la tierra, y que cuando tú aparezcas en los cielos no estemos, Señor Dios, infieles, ni imprudentes, ni en exceso de autoritarismo, ni faltando a nuestra tarea, Señor, sino que nos halles cumpliendo tu voluntad, Señor, haciendo lo que nos mandaste a hacer. Y a los que nos están escuchando y no han entrado en esto, te invito a que entres, hay mucho por hacer. Ese es el mejor, si quieres, tómalo de esta forma, es la mejor inversión que puedes hacer para tu futuro. Las otras tienen unos añitos, mientras partes de este mundo. Y te recuerdo lo de
la parábola anterior. Y luego que hayas hecho dinero en este mundo, un negocio rentable, hayas establecido una dinastía, tus hijos van a perpetuar eso, te hiciste profesional, lograste y luego, entonces esto es para el luego, es decir, hacer tesoros en los cielos. Lo invito para que se acerque, haga tesoros en los cielos y prepárese, porque si usted se dispone, el Señor lo puede usar grandemente y puede hacer que usted sea uno de los grandes allá arriba en el cielo. No acá en la tierra, acá la gloria y la fama de los hombres es una estatua que las palomas defecan. Digo, no es frase mía, es una frase de Bulgari. Esa es la gloria de los hombres, no es nada más. En cambio ya la gloria es eterna, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Allá está Abraham, allá está David, allá están. ¿Y en dónde están Simón Bolívar, los grandes de acá, que no aceptaron el evangelio? ¿Dónde están ellos? Acá están en una estatua y dándole honra de hombres, pero no sabemos si su alma se salvó, y pueden estar allá abajo, los grandes de la tierra, abajo, pidiendo, no conocía, denme una oportunidad, recibiendo muchos azotes. Que no seas tú uno de ellos, ¿listo? Bueno, te espero el día de mañana con el permiso de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones. Sin levadura en la doctrina.